Las copas de champán tintineaban. Las risas rebotaban por todo el salón. Y ahí, en medio de aquel salón de baile tan lujoso, una novia acababa de lanzar el ramo al aire. Afuera, bajo la lluvia helada, temblando dentro de un vestido de dama de honor desgarrado, con la mandíbula ya empezando a hincharse, Nébula marcó el número que juró haber borrado de su memoria hacía 3 años. El hombre al otro lado de la línea no era ningún salvador. Era un monstruo, dueño de media ciudad. Pero esa noche, ese monstruo era el único ser humano en el mundo que no le preguntaría por qué estaba tan lastimada. «Puedes venir a buscarme». La música latía a través del suelo de aquel exclusivo country club, un ritmo constante que subía por las suelas de los tacones plateados de Nébula y vibraba dentro de su pecho como un segundo corazón. Para todos los demás en aquel salón enorme, esa noche era pura celebración. La hermana menor de Nébula, Chloe, brillaba dentro de un vestido de satén blanco, girando en la pista de baile entre los brazos de su esposo recién casado. La barra libre no dejaba de servir los mejores licores de la casa. El aire olía a carne asada, a perfume caro y a ese aroma dulce y pesado de los lirios blancos esparcidos sobre las mesas. Pero para Nébula, aquel salón entero era una jaula que se encogía con cada minuto que pasaba. Estaba sentada en la mesa principal, la columna rígida, las manos cruzadas con cuidado sobre el regazo. A su lado estaba Richard, su esposo. Para el resto de los invitados, Richard era un arquitecto encantador, de sonrisa cautivadora y risa generosa. Había sido el quien pagó la escultura de hielo. Había sido el quien conquistó a los padres de Nébula con esa fachada de buen hombre. En ese momento, asentía con la cabeza, fingiendo interés en la historia que contaba un tío borracho al otro lado de la mesa, los dientes blancos brillando bajo la luz ámbar y cálida del salón. Pero debajo del mantel, los dedos de Richard estaban clavados en la carne suave del muslo de Nébula. No era una caricia. Era un torniquete. Sus uñas presionaban a través de la seda fina del vestido rosa empolvado que ella llevaba puesto. Era una advertencia, una cadena física que le recordaba a Nébula, sin sombra de duda, exactamente cuál era su lugar y qué pasaría si se atrevía a salirse de la línea. «Estás callada hoy, cariño», murmuró Richard, inclinándose hacia ella. Su aliento estaba caliente contra la oreja de Nébula, oliendo fuertemente a whisky escocés mezclado con menta. «La gente va a pensar que no estás feliz por tu hermana». «Estoy feliz», respondió Nébula. Su voz salió plana. «¿Vacía?» Forzó las comisuras de su boca hacia arriba, en una sonrisa que dolía. «Solo estoy cansada». «¿Cansada?», repitió él, saboreando la palabra como si fuera un trozo de carne podrida. La presión sobre el muslo de Nébula aumentó hasta que un gemido corto e involuntario escapó de sus labios. El tío al otro lado de la mesa ni siquiera lo notó. Nadie nunca lo notaba. «¿Tienes derecho a estar cansada, Nébula?» «No, después de que gasté $5.000 en el vestido que llevas puesto». «Sonríe». Ella sonrió. Sintió que su rostro se iba a hacer pedazos. «Necesito ir al baño», susurró, manteniendo la mirada fija en el centro de mesa. Los ojos de Richard volaron hacia la salida, calculando, midiendo, decidiendo. Despacio, aflojó el agarre, alisando la seda sobre la pierna de ella en un gesto burlón de ternura. 5 minutos. No hables con nadie en el camino. Ya bebiste demasiado. Nébula no había tomado ni un solo sorbo de aquel vino. Se levantó con las piernas temblando levemente y atravesó el laberinto de mesas redondas. La gente le sonreía y la saludaba con la mano. Ella respondía con gestos vacíos, sin vida. Cuando empujó las pesadas puertas de caoba que daban al vestíbulo, el bajo sofocante de la banda de bodas se apagó en un murmullo sordo. El pasillo estaba vacío, forrado de espejos antiguos y papel tapiz floreado. No fue al baño. Necesitaba aire. Necesitaba respirar un aire que no tuviera pegado el perfume de él. Nébula caminó por el pasillo, pasó junto al guardarropa, empujó una puerta lateral que daba a un patio aislado, reservado para los fumadores. El aire frío de noviembre la golpeó como un puñetazo físico, rompiendo esa niebla espesa que se había instalado en su cabeza. Había empezado a llover, una llovizna helada y miserable que dejaba las piedras del suelo resbaladizas. Se refugió bajo un pequeño toldo de lona,
abrazando sus propios brazos desnudos. Cerró los ojos. Asterisco solo 2 horas más. Asterisco, no dije 5 minutos. Los ojos de Nébula se abrieron de golpe. Richard estaba parado en la puerta. La luz del pasillo venía por detrás de él, dejando su rostro en sombras. El encanto había desaparecido, la sonrisa se había evaporado. La miraba, no como se mira a una esposa, sino como se mira a un perro que destrozó los muebles. Solo necesitaba un poco de aire, Nébula, dijo ella. Y su voz la traicionó, tembló. Odió que su voz hubiera temblado. Él salió al patio, dejando que la puerta pesada se cerrara con un chasquido detrás de él. Aquel clic sonó ensordecedor. Ah, ¿o estabas buscando a ese cantinero al que le coqueteabas durante el brindis? Richard, por favor. Solo me preguntó si quería agua. Me hiciste quedar como un idiota, siseó él, cruzando el pequeño espacio entre ellos en 2 zancadas largas. Nébula retrocedió, la espalda golpeando contra la pared de ladrillo del club. No hice nada. No me mientas. La mano de Richard salió disparada. No fue una bofetada. Fue un puñetazo cerrado, un golpe corto y brutal, dirigido con precisión al costado de su mandíbula. El impacto lanzó la cabeza de Nébula hacia un lado. Su sien golpeó contra el ladrillo. Una luz blanca estalló detrás de sus párpados, seguida de un zumbido que se tragó el sonido de la lluvia. Se desplomó sobre las piedras mojadas, las rodillas raspando contra el suelo áspero. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. Se quedó ahí, a 4 patas, mirando los charcos que reflejaban la luz tenue del patio. La mandíbula le palpitaba con un calor pesado y enfermizo. Richard se ajustó los puños de la camisa, mirándola desde arriba. Su pecho subió una vez y luego se calmó. La furia desapareció, dando paso a una irritación fría. Mira lo que me obligaste a hacer. Arruinaste el vestido. Nébula no se movió. No podía. Voy a volver adentro, dijo Richard, su voz recuperando ese ritmo medido de siempre. Tienes 10 minutos para limpiarte en el baño. Si no estás de vuelta en la mesa cuando corten el pastel, nos vamos a casa. Y los dos sabemos qué pasa cuando llegamos a casa enojados. Asterisco no lo sabemos. Asterisco él no esperó respuesta. La puerta se abrió, soltando un breve remolino de música, y se cerró de nuevo con un clic. Nébula siguió ahí, en el suelo mojado. La lluvia helada soplaba de lado por debajo del toldo, empapando su cabello, pegando la seda arruinada a su piel. Se tocó la mandíbula. Un gemido pequeño e involuntario subió por su garganta. Se estaba hinchando rápido. Miró hacia la puerta pesada. Del otro lado de esa puerta estaba la boda, su familia y Richard. Del otro lado de esa puerta estaba el camino de regreso a casa, la casa aislada en los suburbios, la escalera del sótano. Asterisco si subo a ese auto esta noche, pensó. La certeza asentándose en sus huesos con una claridad aterradora, asterisco me va a matar. Asterisco sus manos temblaban violentamente mientras buscaba el bolsillo escondido del vestido y sacaba el celular. La pantalla estaba rota por un accidente antiguo, pero todavía funcionaba. Miró el teclado. No llamó a la policía. La policía ya había venido 2 veces antes. Richard hacía el papel de esposo preocupado. Decía que ella tenía problemas con la bebida y se iban. La policía necesitaba pruebas, paciencia, todo un sistema funcionando. Nébula no tenía tiempo para un sistema. Tenía 10 minutos. Sus dedos entumecidos marcaron un número. 10 dígitos. No lo marcaba desde hacía 3 años. Pero su memoria muscular lo conocía mejor que su propio número de identificación. Era un número que había jurado olvidar el día en que se alejó de una vida que decidió que era demasiado oscura, demasiado peligrosa, para casarse con un arquitecto seguro y respetable. Apretó el botón de llamar, se llevó el teléfono al oído. Sonó una vez, 2 veces. Asterisco contesta, por favor, contesta. Asterisco a kilómetros de ahí, en una sala sin ventanas debajo de un restaurante elegante del distrito financiero, Gilbert Mercer estaba sentado en una mesa de acero. El aire estaba cargado de humo de cigarro y del olor metálico y afilado del miedo.
Gilbert estaba recostado en la silla de cuero, observando al hombre arrodillado sobre la lona frente a él. Gilbert no parecía un jefe de mafia de película. No usaba traje a rayas, ni anillos de oro pesados. Vestía un simple traje negro, impecablemente ajustado. Su cabello oscuro estaba peinado con cuidado y sus ojos claros llevaban la calma inteligente y distante de un depredador observando a un animal herido. Voy a tener el dinero para el martes. El hombre arrodillado balbuceaba, el sudor corriéndole por el rostro golpeado. Gilbert, lo juro por Dios. El martes. Gilbert suspiró bajito, tomó el encendedor de plata sobre la mesa, girándolo entre sus manos grandes. ¿Juraste por Dios el martes pasado, Marcos? El problema de hacer promesas a Dios dentro de mi sótano es que Dios no cobra mis deudas. Yo las cobro. Hizo una seña con la cabeza al hombre corpulento parado en la esquina. El hombre dio un paso al frente, sacando una llave inglesa pesada de dentro del abrigo. Antes de que pudiera asestar el golpe, el teléfono de Gilbert vibró sobre la mesa de acero. Gilbert frunció el ceño. Muy poca gente tenía ese número, sus tenientes de confianza, su madre. Miró la pantalla. Era un número no guardado, pero reconoció esos dígitos al instante. Un fantasma de 3 años atrás. El aire en aquella sala pareció congelarse de repente. Gilbert levantó la mano. El hombre corpulento bajó la llave inglesa, retrocediendo de vuelta hacia las sombras. Gilbert tomó el teléfono y lo apretó contra su oído. No dijo hola, solo escuchó. Por un largo momento no hubo nada más que estática y el sonido entrecortado de alguien intentando respirar. Entonces llegó una voz pequeña, quebrada, temblorosa. ¿Puedes venir a buscarme? El agarre de Gilbert sobre el teléfono se intensificó hasta que el plástico crujió. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué llamaba después de 3 años de silencio total. Escuchó el sonido húmedo y arrastrado de su respiración, el habla confusa e inconfundible de una mandíbula hinchada. Sus ojos, normalmente vacíos y tranquilos, se oscurecieron en algo aterrador. El hombre arrodillado sobre la lona se encogió, dándose cuenta de repente de que lo que estuviera pasando en esa llamada era infinitamente más peligroso que la deuda que no había pagado. ¿Dónde estás, Nébula?, preguntó Gilbert. Su voz era un rugido grave, perfectamente calmado, sin rastro alguno de pánico. El Country Club, susurró Nébula. Estoy aquí afuera, cerca del patio. ¿Estás sola? Ahora sí. Quédate en las sombras, instruyó Gilbert, levantándose de la silla. Lanzó el encendedor de plata sobre la mesa. No vuelvas adentro. Si alguien sale, corres. Ya voy saliendo. Dijo 10 minutos, Gilbert. Su voz se quebró. Un sonido patético y roto que hizo que un músculo se contrajera violentamente en la mandíbula de Gilbert. Tengo tanto frío. Mira hacia la calle, dijo Gilbert, caminando hacia la puerta pesada de metal del sótano. Mantén los ojos en el camino. Yo voy a ser los faros. Colgó, pero no guardó el teléfono en el bolsillo. Lo apretó en su mano por un segundo entero, dominando esa ola súbita y violenta de adrenalina en la sangre. Se giró hacia los hombres en la sala. Limpien esto, dijo Gilbert, señalando al hombre en el suelo. Llévenlo al callejón, díganle que la deuda está perdonada. El hombre corpulento parpadeó, confundido. ¿Perdonada, jefe? No tengo tiempo para matarlo hoy, respondió Gilbert, empujando la puerta pesada. Tengo un lugar donde estar. De vuelta en el Country Club, la lluvia se había convertido en un temporal helado y constante. Nébula estaba agachada detrás de una maceta de piedra decorativa en el borde del patio, escondida de las puertas de vidrio. Su vestido estaba arruinado, empapado y pesado de barro. El frío ya había atravesado su piel, instalándose profundo en sus órganos, haciendo que sus dientes castañetearan sin control. Revisó la pantalla rota del celular. Habían pasado 7 minutos desde que Richard se había ido. La música adentro cambió a algo lento y romántico. Se imaginó a su hermana bailando. Se imaginó a Richard parado cerca del baño, revisando el reloj, los ojos entrecerrándose a medida que pasaban los segundos. Asterisco va a venir a buscarme. Asterisco el pánico crudo y cegador le arañó la garganta.
Se asomó por el borde de la maceta de piedra. La entrada de autos del club estaba resbaladiza por la lluvia bajo la luz de los postes. 8 minutos. Escuchó el clic pesado de la puerta del patio abriéndose. Nébula se llevó el puño a la propia boca para ahogar un gemido, presionando la espalda contra la pared helada de ladrillo detrás de la maceta. Nébula. La voz de Richard no era fuerte, pero cortaba a través del sonido de la lluvia como una navaja. Era la voz que usaba cuando las puertas estaban cerradas con llave y las cortinas corridas. Nébula, revisé el baño. No estás ahí. Pasos crujieron despacio sobre la grava mojada. Se acercaba al borde del patio. Estás haciendo una escena, cariño. ¿Sabes cuánto odio las escenas? Ella cerró los ojos con fuerza. Su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Si me haces salir a buscarte en el barro, va a ser mucho, mucho peor para ti. Richard tarareó, los zapatos de cuero saliendo del pavimento y pisando el pasto. Se estaba acercando. Sal ahora y solo te encierro en el cuarto de huéspedes esta noche. Hazme buscarte y te rompo el otro lado de la cara. Estaba a pocos pasos de distancia. Nébula podía escuchar el crujido de su abrigo caro. Se preparó para correr, desplazando el peso hacia la punta de los pies, aunque sabía que jamás llegaría hasta la calle con tacones altos. Fue entonces cuando la luz inundó la entrada de autos. Faros blancos, cegadores, penetrantes, cortaron a través de la lluvia torrencial, arrojando sombras largas y duras sobre el pasto. Richard se detuvo, levantando la mano para protegerse los ojos del resplandor. No era un auto. Eran 3 camionetas negras enormes, moviéndose al unísono con precisión depredadora. No desaceleraron para estacionar. Rasgaron la grava bien cuidada de la entrada, el vehículo delantero derrapando de forma agresiva y frenando bruscamente a pocos centímetros de los escalones del patio. Richard dio un paso atrás, el rostro contorsionándose en una indignación aristocrática. Oigan, no pueden estacionar aquí. Esto es un evento privado. Las puertas de las camionetas se abrieron simultáneamente. Los hombres que bajaron de los vehículos no parecían bolas. Vestían trajes oscuros que pesaban sobre cuerpos enormes, los rostros ensombrecidos por los paraguas que abrían con un chasquido bajo la tormenta. Se movían con una eficiencia silenciosa y entrenada, dispersándose para formar un perímetro alrededor del vehículo delantero. La ira de Richard vaciló. Un destello de confusión genuina cruzó su rostro apuesto. ¿Qué diablos es esto? La puerta trasera de la camioneta delantera se abrió. Un hombre bajó, entrando a la lluvia. No aceptó el paraguas que un guardia le ofreció. Gilbert Mercer subió los escalones del patio. Se movía con la gracia perezosa y aterradora de un rey inspeccionando un campo de batalla. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la frente, empapando los hombros de su traje impecable, pero él parecía no notarlo. Sus ojos pasaron sobre Richard como si ni siquiera existiera, barriendo las sombras del patio. Nébula, llamó Gilbert. Su voz no era un grito, era una furia grave y resonante. Detrás de la maceta de piedra, Nébula soltó un sollozo que no pudo contener. Se levantó tambaleándose, las piernas heladas y cubiertas de barro fallando por un segundo antes de que lograra sostenerse del borde de piedra. Gilbert la vio. La quietud absoluta de su postura se quebró. Cruzó el patio en 3 zancadas, ignorando a Richard por completo, y cayó de rodillas justo en el barro frente a ella. No estiró la mano para agarrarla. Sabía que no debía. Mantuvo las manos visibles, flotando a pocos centímetros de sus brazos temblorosos. Aquí estoy, dijo Gilbert, su voz cayendo en un susurro ronco hecho solo para ella. Sus ojos claros recorrieron el rostro de Nébula, deteniéndose en la seda arruinada del vestido, en el barro sobre sus rodillas y, finalmente, en la hinchazón oscura y furiosa de su mandíbula. Un músculo tembló en la comisura del ojo de Gilbert. El aire a su alrededor pareció caer 10 grados. Viniste, jadeó Nébula, los dientes castañeteando tan fuerte que se mordió la propia lengua. Claro que vine, dijo él en voz baja. Se quitó el pesado sobretodo de lana y lo colocó con cuidado sobre los hombros temblorosos de ella. El abrigo olía a lluvia, a tabaco caro y a una seguridad que ella no sentía hacía 36 meses. Puedes caminar.
Nébula asintió, entumecida, aferrándose a las solapas del abrigo. Con permiso. Richard gruñó, dando un paso al frente, el pecho inflado. El shock inicial había pasado, dando paso a la indignación de ser ignorado. ¿Quién diablos te crees que eres? Esa es mi esposa. Gilbert se levantó despacio. No se giró de inmediato. Mantuvo el cuerpo posicionado entre Nébula y Richard, un escudo humano de músculo sólido y lana bien cortada. Cuando finalmente se dio vuelta, el rostro de Gilbert era una máscara de indiferencia aterradora. Miró a Richard como un hombre mira a una cucaracha antes de pisarla. Su esposa. Repitió Gilbert, las palabras sabiendo a veneno en su boca. Sí, mi esposa, dijo Richard, dando otro paso al frente, tratando de usar su altura como ventaja. Apuntó con el dedo a Nébula. Nébula, ven aquí ahora mismo. No sé quién es este matón, pero me estás avergonzando. Gilbert no levantó la voz, no asumió una postura de pelea. Solo dio un paso hacia Richard. Dos de los hombres enormes junto a las camionetas metieron las manos dentro del abrigo. El clic metálico de los seguros siendo destrabados fue audible por encima del sonido de la lluvia. Richard se congeló. Sus ojos volaron hacia los guardias, luego regresaron a Gilbert, el color desapareciendo rápidamente de su rostro mientras la realidad de la situación finalmente penetraba en aquel cráneo arrogante. La golpeaste, declaró Gilbert. No era una pregunta. ¿Ella? Se cayó, tartamudeó Richard, dando un paso rápido hacia atrás. El encanto de arquitecto se estaba desmoronando, revelando al cobarde debajo. Estaba borracha. Se resbaló en las piedras mojadas. Se resbaló. Gilbert soltó una risa baja, inclinando la cabeza. ¿Sabías, Richard, que un hueso humano necesita aproximadamente 4.000 newtons de fuerza para fracturarse? Estoy mirando su mandíbula y veo una contusión que indica un impacto de fuerza contundente y localizada. No una caída. Richard tragó saliva con dificultad. ¿Quién eres tú? Soy la consecuencia, dijo Gilbert en voz baja. Acortó la distancia entre ellos en un parpadeo. La mano de Gilbert salió disparada, envolviendo la garganta de Richard con una velocidad cegadora. Lo empujó hacia atrás, estrellándolo con fuerza contra la pared de ladrillo del country club. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Richard en un silbido. Gilbert no apretó para matar, apretó lo suficiente para inmovilizarlo ahí, el pulgar presionando la arteria carótida. Mírame, susurró Gilbert, inclinándose tan cerca que Richard podía ver la promesa negra y muerta en sus ojos claros. Mírame y entiende lo que está pasando ahora. Richard se ahogaba, arañando desesperadamente la muñeca de Gilbert, pero el brazo del jefe de la mafia era como hierro fundido. Vas a volver adentro, dijo Gilbert, el tono conversacional, como si estuvieran hablando del clima. Vas a sentarte en tu mesa, vas a sonreír, vas a comer tu pastel. Si alguien pregunta dónde está tu esposa, vas a decir que se sintió mal y tomó un taxi a casa. Nunca más vas a intentar contactarla. No vas a llamar a su teléfono. No vas a pasar en auto cerca de su nueva dirección. Si me entero de que siquiera miraste una foto de ella. Gilbert se inclinó una fracción de centímetro más cerca. No te voy a matar, Richard. Matarte toma 3 segundos. Te voy a llevar a una sala donde el tiempo se detiene. Te voy a quitar las manos, los dientes y esa sonrisa encantadora. Y te voy a mantener vivo el tiempo suficiente para que te arrepientas del día en que naciste. Parpadea si entendiste. Richard, con lágrimas de puro terror mezclándose con la lluvia en su rostro, parpadeó repetidamente. Gilbert lo soltó. Richard se desplomó sobre el pasto mojado, jadeando con desesperación, sujetándose la garganta lastimada. Gilbert no volvió a mirarlo. Se giró de vuelta hacia Nébula, la violencia fría derritiéndose al instante de su postura. Se acercó a ella, ofreciéndole la mano. Vamos a casa, Nébula, dijo con suavidad. Nébula miró al hombre jadeando en el pasto, el hombre que había temido durante 3 años, reducido a nada en 30 segundos. Después miró a Gilbert y tomó su mano. Estaba caliente. Gilbert la guió escaleras abajo, abriendo la puerta de la camioneta con calefacción. En cuanto ella estuvo segura adentro,
cerró la puerta, dejando afuera el frío, la lluvia y su pasado. La puerta pesada golpeó, sellándolos a los dos adentro. La percusión caótica de la lluvia helada se cortó de inmediato, reducida a un tamborileo apagado contra el vidrio blindado. Nébula se hundió en el asiento de cuero suave, los dedos temblorosos aferrando las solapas del abrigo de Gilbert. Lo apretó más fuerte alrededor del vestido arruinado, anclándose en ese olor a tabaco y cedro. Gilbert se sentó a su lado, sin invadir su espacio, manteniendo una distancia cuidadosa y deliberada, volviendo su atención a un pequeño compartimento empotrado en la consola central. El vehículo salió del country club. Nébula observaba los postes de luz desaparecer a través de los vidrios oscurecidos. Esperaba que la adrenalina se desplomara. Esperaba sentir una ola aplastante de culpa o la comprensión aterradora de lo que acababa de hacer. Había dejado a su esposo, había abandonado la boda de su propia hermana, había invocado a un hombre al que el FBI llevaba más de una década tratando de procesar. En cambio, todo lo que sentía era un dolor palpitante en la mandíbula. Gilbert sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios plateado del compartimento. Lo abrió con eficiencia silenciosa, sacando de adentro una bolsa térmica de hielo. La apretó por el centro. Un chasquido agudo resonó por la cabina silenciosa, seguido del siseo de la reacción química de enfriamiento. No le entregó la bolsa de inmediato. Se giró hacia ella, su cuerpo grande desplazando el asiento de cuero. ¿Puedo?, preguntó. Su voz era un rugido bajo y firme, el mismo tono que usaba para negociar rutas de contrabando o amenazar políticos, pero despojado de todo veneno. Nébula asintió una vez. Gilbert se inclinó. Sus manos eran grandes, los nudillos marcados con cicatrices de toda una vida imponiendo sus propias reglas, pero su toque era imposiblemente suave. Apartó un mechón de cabello mojado de la sien de ella, el pulgar flotando a milímetros de la piel lastimada. El calor que irradiaba de su mano era un contraste brutal con la bolsa helada que presionó con suavidad contra la mandíbula hinchada de Nébula. Ella suspiró hondo, un siseo agudo cuando el frío mordió el tejido inflamado. «Sostén esto ahí», instruyó Gilbert, guiando con gentileza la mano de ella para sostener la bolsa. 15 minutos puesta, 15 fuera. Eso va a bajar la hinchazón. Nébula sostuvo la bolsa, la cabeza recostada en el respaldo del asiento. Lo miró. Bajo la luz tenue del interior del auto, Gilbert se veía exactamente igual que 3 años atrás. Los ángulos afilados y depredadores de la mandíbula, los ojos claros y evaluadores, la elegancia impecable escondiendo un cuerpo construido para la violencia. «No preguntaste qué pasó», dijo ella. Su voz salió apagada, distorsionada por el hielo y el dolor. Gilbert metió la mano en el bolsillo interno del abrigo y sacó una cantimplora de plata. Desenroscó la tapa y se la entregó. «No necesito preguntar qué pasó. Vi tu rostro. Vi cómo te miraba él. Los detalles son solo ruido de fondo». Nébula tomó la cantimplora. El líquido oscuro quemó un camino por su garganta, asentándose como un peso caliente en el estómago. Ayudó a detener el temblor. Le contó a todo el mundo que yo tenía problemas con la bebida. Que por eso me lastimaba con tanta facilidad. Que por eso siempre era torpe. Los ojos de Gilbert se oscurecieron, tragándose la luz pálida. Miró hacia afuera por el parabrisas, la mandíbula tensa. Una táctica de cobarde. Aislar al objetivo, desacreditar al testigo. Es de manual. Yo quería una vida normal, susurró Nébula, la confesión sabiendo amarga en su boca. Miró sus propias rodillas manchadas de barro. Cuando te dejé, Gilbert, te dije que no podía lidiar con la paranoia, con los guardias, con los secretos. Quería una casa con jardín, un esposo que fuera a una oficina, una vida segura y sin gracia. Un silencio pesado se extendió entre ellos, acompañado solo por el zumbido del motor y el chapoteo de las llantas sobre el asfalto mojado. Y encontraste a un monstruo escondido dentro de un traje bien cortado, dijo Gilbert en voz baja, mirándola de nuevo. El mundo está lleno de ellos. La única diferencia es que mis monstruos llevan las cicatrices por fuera. Nosotros no fingimos ser santos. Nébula cerró los ojos. La verdad de esas palabras dolió más que su propio rostro. Había cambiado a un hombre que enfrentaba al mundo para protegerla por un hombre que la usaba como saco de boxeo.
detrás de puertas cerradas. Había confundido legalidad con moralidad. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A casa, respondió Gilbert. Tu apartamento. Tú ya no tienes apartamento, dijo Gilbert, el tono sin espacio para la discusión. No tienes auto, no tienes cuenta conjunta. Richard Trent ahora es un fantasma para ti. Vas a ir a mi casa. Los portones tienen 3,5 metros de altura. El vidrio es a prueba de balas y hay 6 hombres armados patrullando el perímetro. Vas a dormir y mañana resolvemos el resto. No lo formuló como una pregunta. Era una orden. Por primera vez en años, Nebula no sintió ganas de rebelarse contra una orden. Se hundió más profundo en el asiento, la bolsa de hielo entumeciendo su piel, y dejó que la oscuridad del mundo de Gilbert se la tragara por completo. El sol de la mañana era un intruso duro, sin piedad. Se extendía por el colchón enorme, calentando el edredón gris pesado que cubría a Nebula. Ella se quedó perfectamente quieta, trazando las sombras geométricas en el techo. Durante 3 años, despertar exigía una lista mental, revisar el humor de Richard, revisar la posición de sus zapatos, determinar el nivel de amenaza antes siquiera de abrir la boca. Esa mañana, el único sonido era el zumbido distante y apagado del tráfico de la ciudad, 30 pisos más abajo. Se sentó, ignorando el dolor rígido en los músculos. El cuarto era enorme, decorado en tonos espartanos de carbón, pizarra y madera oscura. Faltaban toques personales. Parecía más una suite de hotel de lujo que un hogar. Nebula bajó las piernas de la cama. Llevaba puesta una camiseta negra demasiado grande que había encontrado doblada al borde del colchón la noche anterior. Olía levemente al perfume de Gilbert. Entró al baño anexo y se paró frente al espejo enorme del tocador. La iluminación LED dura no ofrecía piedad alguna. El lado derecho de su mandíbula era un mosaico horrible de morado profundo, amarillo enfermizo y rojo furioso. La piel estaba tensa e hinchada, deformando la simetría de su rostro. Había un pequeño corte cerca de la sien, donde había golpeado la pared de ladrillo. Se quedó ahí, mirando el reflejo, trazando el borde del moretón con la punta de un dedo tembloroso. No lloró. Las lágrimas se habían secado en algún lugar alrededor del 2.º año de matrimonio. Lo que sentía ahora era un agotamiento frío y vacío. Se lavó el rostro con cuidado, encogiéndose cuando el agua tocó su mandíbula, y salió al resto del apartamento. El espacio de convivencia era de concepto abierto, inmenso, de vidrio y acero, ofreciendo una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Gilbert estaba sentado en una mesa de comedor enorme de roble que hacía de oficina improvisada. Estaba vestido de forma simple, pantalón oscuro y camisa blanca, las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando la tinta oscura de un tatuaje que se extendía por su brazo izquierdo. Varias laptops abiertas y pilas de carpetas manila lo rodeaban. No parecía un hombre que le había apuntado con un arma a un arquitecto pocas horas antes. Parecía un ejecutivo cansado. «Hay café en la cocina», dijo Gilbert sin levantar la vista de un documento. «Y huevos en la estufa». Nebula fue hasta la cocina. Un plato esperaba sobre la isla de mármol, mantenido caliente bajo una campana de vidrio. Se sirvió una taza de café negro y volvió a la sala, sentándose en el otro extremo de la larga mesa de roble. Gilbert finalmente levantó la vista. Sus ojos rastrearon los colores violentos en el rostro de ella. Una tensión sutil en la boca fue la única reacción física que se permitió, pero la atmósfera de la sala cambió. Se volvió más pesada. «¿Duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió Nebula, seca. Gilbert cerró la carpeta frente a él, la empujó a un lado, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «Mi abogado ya presentó la orden de restricción en tu nombre. Tenemos un equipo empacando tus pertenencias personales en la casa de los suburbios. Richard está en el trabajo ahora. Va a volver a una casa vacía. Cambiaron las cerraduras y la escritura se está transfiriendo». Nebula detuvo la taza de café a mitad de camino de su boca. «No puedes simplemente quitarle la casa». «Puedo», corrigió Gilbert sin rodeos. «Soy dueño de la hipoteca a través de una empresa fachada que él no fue lo suficientemente listo para investigar cuando pidió el préstamo. Se saltó una cláusula. Está en incumplimiento».
Tiene suerte de que solo le quité la casa, Nébula. Está respirando porque tú me pediste que fuera a buscarte. No porque de repente me haya dado un respeto súbito por la santidad de la vida humana. Se levantó, caminó hasta las ventanas de piso a techo. Miró hacia la ciudad, una red inmensa de millones de personas, y aún así parecía completamente aislado. ¿Por qué no me llamaste antes?, preguntó Gilbert. La pregunta quedó flotando en el aire, despojada de rabia, cargada de un agotamiento que combinaba con el de ella. Nébula envolvió las dos manos alrededor de la taza caliente. Porque llamarte significaba admitir que estaba equivocada. Te dejé porque pensé que tu mundo era tóxico. Pensé que la violencia terminaría consumiéndome. Me quedé parada en esta misma sala hace 3 años y te dije que eras un criminal y que no podía construir una familia con un hombre que tenía sangre en las manos. Gilbert no se dio la vuelta. Sus hombros anchos permanecieron perfectamente quietos contra el fondo del cielo gris de la ciudad. Quería demostrar que era capaz de encontrar a un hombre bueno, continuó Nébula, la voz quebrándose. Un hombre que iba a galas benéficas, un hombre que construía hospitales. Quería tanto esa ilusión que ignoré las señales de alerta. Ignoré cómo me apretaba el brazo. Ignoré cómo les hablaba a los meseros. Cuando me golpeó por primera vez, ya estábamos casados. Y tenía tanta vergüenza de haber fracasado que simplemente me quedé. Gilbert se dio la vuelta, cruzó la sala despacio y jaló la silla junto a la de ella, sentándose. No estiró la mano para tocarla, solo se sentó lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor constante que irradiaba de su presencia. No fracasaste, Nébula, dijo Gilbert, los ojos claros fijos en los de ella. Sobreviviste. Sobreviviste a un depredador que se escondió a plena vista. Sobreviviste el tiempo suficiente para hacer esa llamada. Eso no es fracaso. Me siento rota, susurró ella, mirando el café. Estás lastimada, corrigió él con suavidad. La piel cicatriza. El hueso se suelda de nuevo. El resto de esto, el miedo, lo vamos a quemar de adentro hacia afuera. Vas a quedarte aquí el tiempo que necesites. Vas a comer, vas a dormir y vas a dejar que yo me encargue de los monstruos. Nébula lo miró, buscando en su rostro alguna señal de trampa, alguna expectativa de deuda por cobrar, pero solo había esa devoción silenciosa y aterradora que la había alejado de él en primer lugar. ¿Por qué haces esto, Gilbert? Después de todo lo que te dije. Gilbert le ofreció una sonrisa débil, sin humor. Porque hace 3 años saliste por esa puerta y yo te dejé ir porque pensé que tenías razón. Pensé que merecías un mundo más seguro del que yo podía ofrecerte. La sonrisa desapareció, reemplazada por una certeza fría y absoluta. Pero si el mundo seguro te va a tratar así, entonces te estoy trayendo de vuelta. Y desafío al mismo Dios a que intente detenerme. 4 días se disolvieron en una reclusión tranquila y estructurada. La mandíbula pasó a un amarillo enfermizo y manchado que se extendió por el cuello. Nébula vivía dentro de las camisetas grandes y los suéteres de cachemira suave que Gilbert le había conseguido, moviéndose por el apartamento inmenso como un fantasma recorriendo un castillo de vidrio. Gilbert siempre estaba ahí y aún así era completamente discreto. No la sofocaba, no hacía preguntas invasivas sobre su trauma. Simplemente existía en la periferia, trabajando en la larga mesa de roble, hablando en tonos bajos y cortados por un teléfono seguro. Desmontaba la vida de Richard Trent con la misma eficiencia distante de un contador cuadrando un balance. Nébula lo observaba desde la barra de la cocina, tomando su tercera taza de té. Estaba autorizando la liquidación del principal proveedor de la firma de Richard. Era casi legal, era extorsión. Y ella no sentía ninguna culpa. Esa era la parte aterradora. 3 años atrás, la crueldad casual del mundo de Gilbert le había revuelto el estómago. Ahora, le parecía justicia. Se dio cuenta, con una claridad amarga, de que la moral elevada era un lujo reservado para quienes nunca habían recibido golpes dentro de su propia casa. Gilbert terminó la llamada y puso el teléfono boca abajo. Levantó la vista y encontró la de ella. Estás callada, notó, recostándose en la silla. Solo estaba pensando en la diferencia entre tú y él, dijo Nébula. Su voz sonaba rasposa. La hinchazón de la mandíbula había bajado, facilitando el habla, pero el nudo psicológico en la garganta seguía ahí.
La expresión de Gilbert permaneció ilegible. ¿Y cuál es la diferencia? Richard me lastimaba porque eso lo hacía sentirse grande, dijo Nebula, trazando el borde de la taza de cerámica. Controlaba lo que vestía, con quién hablaba, cuánto bebía. Era mezquino, era sobre hacerme pequeña. Levantó la vista, encontrando los ojos claros de él. Tú controlas ciudades enteras. Rompes leyes. Pero nunca intentaste romperme a mí. Gilbert sostuvo su mirada por un largo momento. No ofreció ninguna frase reconfortante y hueca. No negó su propia naturaleza. Yo destruyo lo que se me pone en el camino, Nebula. No soy un hombre bueno. Pero tú nunca estuviste en mi camino. Eras lo único que quería construir. Se levantó, caminó hasta la isla de la cocina y colocó un smartphone nuevo y elegante sobre el mármol, junto al té de ella. Tu teléfono viejo está en el fondo del río. Este está encriptado. Mi número está en el marcado rápido, en el 1. La recepción de seguridad de abajo es el 2. Nebula miró la pantalla negra. ¿Quién más tiene este número? Solo las personas a las que tú se lo des, respondió Gilbert. Pero me tomé la libertad de llamar a tu hermana esta mañana. Está esperando tu llamada. Cuando estés lista. El estómago de Nebula se contrajo. Chloe. La boda que había arruinado, la familia que había abandonado en medio de la noche. Richard ya debía haber inventado toda una narrativa a esas alturas. Era un maestro arquitecto de mentiras, construyendo fachadas para esconder su propia podredumbre. ¿Qué les dijo?, preguntó ella, las manos temblando levemente. Les dijo a tus padres que tuviste un colapso nervioso, dijo Gilbert, la voz plana, sin emoción. Alegó que recaíste en un episodio depresivo grave, que te fugaste con un hombre peligroso que conociste en un bar y que está trabajando frenéticamente con detectives privados para encontrarte e internarte en una clínica psiquiátrica. Un sudor frío se extendió por las costillas de Nebula. Era brillante. Pintaba a Richard como el esposo trágico y devoto, y a Nebula como la esposa inestable. Si ella fuera a la policía ahora, su propia familia confirmaría la historia de él. Asterisco está enferma, se inventa cosas. Asterisco, le creen, susurró Nebula, cerrando los ojos con fuerza. No importa que crean, dijo Gilbert, la mano flotando sobre la de ella en el mostrador. Lo suficientemente cerca para compartir el calor, sin tocarla. Él nunca tocaba sin permiso. Importa lo que tú puedas probar. Llámale. Nebula tomó el teléfono, caminó hasta el balcón, cerrando la pesada puerta de vidrio detrás de sí. El viento helado de la ciudad azotaba su cabello contra el rostro, mordiéndole las mejillas. Marcó el número de su hermana. Chloe contestó al primer timbre. ¿Aló? Chloe, soy yo, Nebula. La voz de Chloe se quebró, espesa de agotamiento y pánico. Dios mío, Nebula, ¿dónde estás? Richard está fuera de sí de la preocupación. Mamá lleva 3 días llorando. Arruinaste la boda. Simplemente desapareciste. No estoy loca, Chloe, dijo la voz de Nebula, notablemente firme. El viento se tragó cualquier vacilación. Escapé. Escapaste. ¿De qué estás hablando, Nebula? Richard nos dijo que estabas teniendo un episodio. Dijo que estabas bebiendo de nuevo y actuando de forma errática. Por favor, solo vuelve a casa. Él quiere ayudarte. Chloe, escúchame, disparó Nebula, la autoridad repentina en su tono silenciando a su hermana menor. No estoy loca, no estoy bebiendo. Richard es un mentiroso. Es peligroso. Él te ama. Ha estado en nuestra casa todas las noches, revisando mapas, contratando gente. Nebula alejó el teléfono del oído, abrió la aplicación de la cámara, apagó el flash, angulando el lente para captar la luz dura del día, y se tomó una foto del propio rostro. Los moretones amarillentos, el corte en la sien, la línea hinchada de la mandíbula. Apretó enviar, se llevó el teléfono de vuelta al oído y esperó. 10 segundos pasaron en silencio. Después, un suspiro fuerte y entrecortado resonó por el receptor. ¿La recibiste?, preguntó Nebula en voz baja. Chloe se ahogó en un sollozo. Dios mío. Dios mío, Nebula.
Él te hizo esto. Sí, dijo Nebula. Me arrastró hasta el patio de tu recepción y me dio un puñetazo en la cara porque pensó que estaba mirando a un cantinero. Si hubiera subido a su auto esa noche, Chloe, no creo que hubiera sobrevivido el fin de semana. Chloe estaba llorando abiertamente ahora, el sonido crudo y devastador. Estaba aquí, hace un rato. Estaba sentado en nuestra mesa de cocina tomando café. Lo abracé. No le digas que hablaste conmigo, advirtió Nebula, los ojos recorriendo las calles concurridas allá abajo. No le digas a mamá y papá todavía. Está perdiendo el control de la narrativa y se va a poner desesperado. Solo cierra bien las puertas. ¿Estás segura?, preguntó Chloe, la voz temblando. Richard dijo que estás con un criminal, un monstruo. Nebula miró a través de las puertas de vidrio. Gilbert estaba en la sala, un arma desarmada sobre la mesa de roble. La limpiaba con una precisión meticulosa y aterradora. Levantó la vista, sus ojos claros encontrándose con los de ella a través del vidrio. Estoy con el monstruo, Chloe, dijo Nebula, el viento llevándose las palabras. Pero es mi monstruo. Y por primera vez en 3 años, estoy perfectamente segura. El síndrome de la jaula golpeó al 6.º día. El apartamento, con todas sus vistas amplias y su confort a medida, seguía siendo una jaula dorada. Nebula necesitaba sentir concreto bajo los pies. Necesitaba respirar un aire que no hubiera pasado por un sistema de aire acondicionado de lujo. Cuando le dijo a Gilbert que quería caminar hasta una cafetería pequeña e independiente, él no discutió. Simplemente se levantó, se acomodó el arma en la cintura, detrás de la espalda, y se puso el sobretodo de lana oscuro. Puedo ir sola, dijo Nebula, aunque el solo pensamiento le aceleraba el pulso. No, no puedes, respondió Gilbert con suavidad, sosteniendo la puerta principal abierta. Todavía no. Pero no te voy a asfixiar. El aire cortante del otoño golpeó el rostro de Nebula cuando salieron del elevador privado hacia la acera concurrida. La ciudad estaba viva, indiferente a su trauma. Hombres de negocios pasaban corriendo con maletines. Los turistas fotografiaban rascacielos. Era violentamente normal. Gilbert caminaba medio paso detrás de ella, una sombra silenciosa. 2 de sus hombres, vestidos de civil, los seguían a 30 metros de distancia, mezclándose perfectamente con el tránsito peatonal. Llegaron a la cafetería. Nebula pidió un café con leche, la transacción mundana pareciendo una victoria monumental. Cargó el vaso de papel caliente de vuelta a la acera, respirando hondo el aire con olor a smog. ¿Mejor?, preguntó Gilbert, observando su rostro con atención. Mucho, dijo Nebula, ofreciendo una pequeña sonrisa genuina. El moretón amarillento tensaba la piel, pero ya no dolía tanto. Se dieron la vuelta para caminar de regreso al rascacielos de vidrio imponente que albergaba la fachada corporativa de Gilbert y su apartamento. Nebula. La voz rasgó el ruido de la calle como un disparo. Nebula se congeló, la sangre convirtiéndose en hielo al instante. El vaso de papel se le resbaló de los dedos, esparciendo café con leche caliente por el concreto gris. Richard salió de un callejón estrecho entre una tienda de delicatessen y un banco, bloqueando la acera. Se veía horrible. El arquitecto impecablemente vestido había desaparecido. El traje de diseñador estaba violentamente arrugado, manchado de sudor y quién sabe qué más. El cabello estaba grasoso, cayéndole sobre los ojos inyectados de sangre. Un moretón oscuro e irregular marcaba su cuello, con la forma exacta del pulgar de Gilbert. Gilbert no vaciló. Se posicionó con suavidad frente a Nebula, el cuerpo una pared sólida de músculo, ocultándola de la vista. Su mano derecha se deslizó casualmente bajo el sobretodo de lana, posándose en la culata del arma. Tienes exactamente 3 segundos para volver a ese callejón, Trent, dijo Gilbert. Su voz no estaba elevada, no necesitaba estarlo. Vibraba con una promesa letal. Richard lo ignoró. Sus ojos maníacos intentaban espiar por encima de los hombros anchos de Gilbert. Nebula, Nebula. Me quitaron la firma. Mis cuentas están congeladas. El banco embargó la casa. Este animal está destruyendo mi vida. 2, contó Gilbert, los ojos claros fijos en el pecho de Richard.
Los dos guardias vestidos de civil ya estaban cerrando la distancia rápidamente, las manos también deslizándose dentro de los abrigos. ¿Crees que puedes simplemente dejarme?, gritó Richard, saliva volando de sus labios, la máscara pública completamente destrozada. Los peatones en la acera empezaron a dispersarse, sintiendo la violencia inminente. ¿Crees que puedes arruinarme y salir caminando? Soy tu esposo. Richard avanzó. Fue un movimiento desesperado y torpe, dirigido a ciegas hacia Gilbert para llegar hasta Nebula. La reacción de Gilbert fue aterradoramente rápida. No sacó el arma. Se metió en el avance de Richard, capturando la muñeca extendida del hombre. Gilbert torció con fuerza, entrando con el propio cuerpo en el movimiento. Un crujido húmedo y horrible resonó por encima del sonido del tráfico. Richard soltó un grito agudo y agonizante, las rodillas cediendo mientras el antebrazo se doblaba en un ángulo horrible y antinatural. Se desplomó en el concreto, sujetándose el brazo roto contra el pecho, sollozando de forma histérica. Los dos guardias llegaron, agarrando a Richard por el cuello de la camisa y levantándolo bruscamente, inmovilizando su brazo bueno detrás de la espalda. Gilbert se ajustó los puños de las mangas, la respiración completamente calmada. Miró al hombre que lloraba con puro asco. Te dije lo que pasaría si ibas a buscarla. Llamen a la policía, gimió Richard hacia la calle vacía, las lágrimas corriendo por su rostro. Me rompió el brazo. Miren lo que hizo. Yo soy la policía en este distrito, Richard, dijo Gilbert con frialdad. Y ahora mismo estás invadiendo propiedad privada. Nebula salió de detrás de Gilbert. Las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Richard. Ese era el hombre que la había aterrorizado durante 3 años. El hombre que la hacía estremecer al sonido de una puerta cerrándose. El hombre que la había convencido de que no valía nada. Mirándolo ahora, sollozando quebrado, patético sobre la acera sucia, el miedo se evaporó. No era un dios, era solo un matón que dependía de puertas cerradas con llave y cuartos oscuros. Despojado del dinero, de la casa y del secreto, no era nada. Nebula, jadeó Richard, el rostro pálido de shock y dolor. Nebula, por favor, mira lo que me está haciendo. Dile que pare. Lo siento mucho por haberte golpeado. Solo estaba estresado. Por favor. Nebula lo encaró, sintiendo el dolor fantasma en su propia mandíbula. No sientes haberme golpeado, Richard, dijo, la voz notablemente firme. Solo sientes que él te haya golpeado a ti de vuelta. Se giró hacia Gilbert. Estoy lista para ir a casa. Los ojos de Gilbert se suavizaron infinitamente mientras la miraba. Le ofreció el brazo. Nebula lo tomó, dejando que su calor la anclara. Se alejaron, dejando a Richard gritando, sostenido por los guardias, su voz desapareciendo en la sinfonía caótica de la ciudad. Mientras las puertas del elevador se cerraban en el vestíbulo, llevándolos de vuelta al apartamento, Gilbert bajó la mirada hacia ella. Nunca más se te va a acercar, dijo Gilbert. Mis hombres lo están subiendo a un tren de carga hacia el medio oeste. Si vuelve a esta ciudad, no va a salir de ella. Nebula recostó la cabeza en el hombro de Gilbert. Estaba exhausta, pero por primera vez en años su mente estaba tranquila. Gracias, susurró. Gilbert le pasó un brazo alrededor de la cintura, atrayéndola firme contra su cuerpo. Te lo dije, Nebula. Eres mía para proteger. Eso no cambió. Eso nunca va a cambiar. El invierno llegó con una helada brutal y cortante que envolvió a la ciudad en un capullo gris de hielo. La escarcha subía por los bordes de las ventanas de piso a techo, enmarcando la metrópolis inmensa allá abajo. Dentro del apartamento, el clima estaba cuidadosamente controlado, cálido y silencioso. La mandíbula de Nebula finalmente había cicatrizado. El amarillo horrible se había disuelto de vuelta en la porcelana natural de su piel. El daño físico había desaparecido, pero los escombros psicológicos todavía se estaban ordenando, pieza por pieza, día tras día. Pasaba las mañanas leyendo en el sofá de terciopelo, las tardes caminando por el perímetro de las zonas seguras que Gilbert había establecido para ella. Tenía un chofer ahora, un hombre enorme y silencioso llamado David, que la trataba como un artefacto frágil e invaluable. Tenía dinero,
Gilbert había depositado una suma obscena en una cuenta a nombre exclusivo de ella, diciendo que era el pago retroactivo por los años que había desperdiciado. Ella no gastaba. No lo necesitaba. Gilbert trabajaba hasta tarde. Volvía a casa oliendo al aire frío de la noche, al escape de los autos y al peso pesado de las consecuencias. Nunca traía la violencia por la puerta principal. Dejaba las armas en la caja fuerte biométrica del vestíbulo. Dejaba las órdenes en la sala de reuniones segura del centro. Cuando finalmente entraba a la cocina, desabotonándose el cuello y arremangándose las mangas, era solo Gilbert. Una noche a finales de diciembre, Nébula estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra gruesa cerca de la chimenea digital. Leía una novela en la que no lograba concentrarse. Gilbert entró, los hombros tensos de cansancio. Sirvió 2 vasos de bourbon, llevándolos hasta la chimenea. Le entregó uno, sentándose en el borde de la mesa de centro, las rodillas a pocos centímetros de las de ella. «¿Día difícil?», preguntó ella, tomando el vaso. El cristal pesado se sentía estabilizador en la palma de su mano. «Disputas en la autoridad portuaria», murmuró Gilbert, frotándose el puente de la nariz. «Burócratas que quieren un pedazo más grande de una torta que no hornearon». «Tedioso». Nébula tomó un sorbo. El licor quemó un calor familiar y cortante. «¿Podrías dejar todo esto? Tienes dinero para comprar una isla, Gilbert. No necesitas pelear con burócratas». Gilbert la miró. Sus ojos claros captaban la luz naranja y titilante del fuego. «No hago esto por el dinero, Nébula. Lo hago por el control. Cuando controlas el tablero, nadie puede mover tus piezas». Estiró la mano grande, dudando por una fracción de segundo antes de que sus nudillos rozaran suavemente la mejilla de ella, exactamente donde solía estar el moretón. Cuando controlas el tablero, las personas que te importan no salen lastimadas. Ella se inclinó hacia su toque. Fue un movimiento instintivo, subconsciente, pero hizo que Gilbert se quedara congelado. Soltó una respiración lenta y medida, el pulgar trazando la línea de la mandíbula de ella. «Era tan ingenua», susurró Nébula, cerrando los ojos contra el calor de la palma de su mano. Hace 3 años pensaba que los monstruos solo existían en callejones oscuros. Pensaba que si un hombre usaba un reloj bonito y hablaba bien, era seguro. Tuve la arrogancia de juzgarte por ser honesto sobre lo que eres. Estabas buscando paz, Gilbert, corrigió con suavidad. No hay pecado en eso. La encontré aquí, dijo ella. Abrió los ojos, encontrando la mirada firme de él. En una fortaleza pagada con extorsión y violencia, con un hombre que le rompió el brazo a mi esposo sin siquiera parpadear. Eso me hace tan mala como él. No lo hace, dijo Gilbert. Puso el vaso sobre la mesa, se deslizó del borde, cayendo de rodillas sobre la alfombra justo frente a ella. Tomó el vaso de Nébula, lo colocó junto al de él, y sostuvo las 2 manos de ella entre las suyas. Su agarre era firme, anclándola al presente. «Eso te hace despierta», dijo Gilbert, la voz un rugido bajo y ronco en el cuarto silencioso. «Este mundo está enteramente hecho de dientes, Nébula. Tú solo finalmente dejaste de fingir que no lo es. Y mientras tenga aliento en los pulmones, nada va a volver a clavarte los dientes de nuevo». Se inclinó hacia adelante, presionando los labios contra la frente de ella. No era un beso de posesión agresiva, era un sello, un voto forjado en los escombros de su vida anterior. Nébula exhaló, los hombros relajándose, el último nudo persistente de tensión disolviéndose en el aire tranquilo. Enterró el rostro en el cuello de él, respirando el aroma a cedro y lluvia. Finalmente, completamente en casa. Las tazas de café tintineaban contra los platitos en el comedor privado de un restaurante con estrella Michelin, propiedad de Gilbert, en el barrio francés de la ciudad. El restaurante estaba oficialmente cerrado al público hasta la hora de la cena, pero la cocina había preparado un brunch abundante exclusivamente para 2 mujeres sentadas en la cabina de la esquina. Nébula revolvía su café con leche. Al otro lado de la mesa, Chloe parecía aterrada. La hermana menor lanzaba miradas nerviosas hacia los 2 hombres enormes parados cerca de las puertas dobles. Vestían trajes impecables y auriculares, los ojos barriendo la sala vacía con una vigilancia depredadora. «No te van a lastimar, Chloe», dijo Nébula, el tono gentil pero firme.
Están aquí para asegurarse de que nadie más lo haga. Chloe tragó saliva, envolviendo las dos manos alrededor de la mimosa intacta. Mamá y papá quieren verte. Están confundidos. Richard simplemente desapareció. Su firma quebró de la noche a la mañana. Embargaron la casa. La policía encontró su auto abandonado en una estación de tren. Es como si lo hubieran borrado. Lo borraron, declaró Nebula con simpleza. Chloe se estremeció. Miró a su hermana mayor. Realmente la miró. Nebula llevaba puesto un blazer gris plomo bien cortado sobre una blusa de seda. Su postura estaba erguida. El mentón en alto. La mujer atormentada y frágil que había quedado plantada en el altar un mes atrás había desaparecido por completo. En su lugar estaba sentada alguien completamente intocable. Tú hiciste esto, susurró Chloe, inclinándose sobre la mesa, la voz temblando. Fuiste tú. Gilbert lo mató. No, respondió Nebula. No ofreció una sonrisa reconfortante. Ofreció la verdad fría y sin adornos. Richard está vivo. Está trabajando en un aserradero en Dakota del Sur, bajo un nombre falso. Vive en un tráiler de un cuarto. Y sabe que si algún día intenta contactar a nuestra familia, o si algún día pone un pie de nuevo en este estado, no va a sobrevivir al viaje. Chloe miró a su hermana, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Nebula, estás hablando como una mafiosa. Estoy hablando como una mujer que sobrevivió a un cobarde, corrigió Nebula, recostándose en la cabina de cuero. Richard me golpeó durante 3 años, Chloe. Mamá y papá vieron los moretones. Tuviste los moretones. Todos se creyeron sus mentiras porque era más fácil que enfrentar la fea verdad. Gilbert no apartó la mirada. Gilbert le puso fin a eso. Si eso lo convierte en un criminal, entonces voy a estar orgullosamente al lado de un criminal. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Chloe. Estiró la mano por encima de la mesa, tomándola de Nebula. Lo siento mucho. Debí haberme dado cuenta. Debí haber hecho preguntas más difíciles. Nebula apretó la mano de su hermana. La rabia que había cargado durante todo ese mes finalmente empezó a disiparse, flotando hacia el ruido ambiente de la ciudad allá afuera. No tenías cómo saberlo, Chloe. Era un maestro arquitecto. Construía fachadas hermosas. Pero necesito que entiendas algo, no voy a volver a los suburbios. No voy a ir a las cenas de domingo a fingir que todo es normal. Esta es mi vida ahora. Chloe miró a los guardias armados. Después volvió al rostro calmado y resuelto de Nebula. ¿Eres feliz? Nebula pensó en las mañanas tranquilas en el apartamento de vidrio. Pensó en el peso pesado y estabilizador de la mano de Gilbert en su espalda. Pensó en la certeza absoluta de que nunca más, jamás, tendría que temerle a la oscuridad. Estoy segura, dijo en voz baja. Y en este momento, eso es mucho mejor que ser feliz. Horas después, el sol se hundió bajo el horizonte de la ciudad, envolviendo todo en sombras y dorado. Nebula estaba en el balcón del apartamento, el viento helado azotándole el cabello contra el rostro. Se apoyó en la baranda de vidrio, observando los millones de luces encendiéndose en la cuadrícula allá abajo. Detrás de ella, la puerta pesada de vidrio se deslizó, abriéndose. Gilbert salió al frío. No llevaba abrigo, solo la camisa de vestir y el pantalón, indiferente al viento cortante. Se acercó a ella por detrás, envolviendo los brazos alrededor de su cintura, atrayéndola contra su pecho amplio. «¿Cómo está tu hermana?», murmuró Gilbert, el mentón apoyado en la parte alta de la cabeza de ella. Aterrada, admitió Nebula, apoyando las manos sobre los antebrazos de él. Pero entiende. Sabe que no voy a volver. Gilbert apretó el abrazo, una reafirmación silenciosa y posesiva. Se van a adaptar. La gente siempre se adapta a la nueva realidad cuando se da cuenta de que la antigua ya se fue. Nebula recostó la cabeza en el hombro de él, mirando hacia el mundo vasto y caótico que Gilbert gobernaba. Era un imperio peligroso, violento, pero en el centro de él, envuelta en los brazos del hombre que lo comandaba, ella era la mujer más segura del mundo entero. Inclinó la cabeza, presionando un beso en el pulso del cuello de él. Gracias por venir a buscarme, susurró en el aire frío de la noche.
Gilbert la giró entre sus propios brazos, los ojos claros completamente consumidos por una devoción oscura e inquebrantable. Le enmarcó el rostro con las manos grandes, los pulgares rozando sus pómulos. Habría derrumbado el mundo hasta la roca para encontrarte, dijo Gilbert, la voz un voto ronco contra los labios de ella. Solo tenías que llamar. La besó con sabor a Bourbon y a supervivencia. La ciudad allá abajo seguía su curso, indiferente a los monstruos y a las cosas rotas que se encontraban en la oscuridad, construyendo reinos de concreto y hueso. ¿Te encantó esta historia? Romance mafioso oscuro y protector. Si el viaje de Nebula, de esposa quebrada y aterrada a convertirse en la reina intocable del imperio de Gilbert, te dejó al borde del asiento, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con esa amiga que ama a un héroe moralmente gris, de esos que incendian el mundo entero por la mujer que aman. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de romance intenso. Déjanos un comentario aquí abajo, ¿tú habrías hecho la misma llamada que hizo Nebula? Cuéntanos.